Pues bueno, muchas gracias por la invitación a contarles un poquitico de una bebida ancestral muy colombiana que es la chicha. Pero, al decir verdad, la chicha es una bebida ancestral que nace también con los incas. Y los incas también tenían su propia bebida sagrada ancestral, la chicha. Los peruanos, los ecuatorianos también tenían, y los chilenos, que también tienen el origen de sus vinos, también eran unos fermentos naturales. La chicha es un fermento que no necesita la destilación y es un fermento natural. En nuestra tierra, los muiscas, por ejemplo, donde nos vamos a remitir precisamente, era masticado por las mujeres, y una vez masticado por el acidez de la saliva propia cuando lo masticaban, después era arrojado una piedra y a la mano, después se hacía el segundo proceso para molerlo y después hacer el proceso. Pero la chicha, necesariamente, inicialmente, el término era Facua. Entonces los españoles, cuando vienen y los indios ofrecen chicha, entonces les da diarrea porque no estaban acostumbrados. Entonces ellos en la burla decían, tiene chicha, o sea, diarrea, vómito. Y ahí es donde nace el término chicha para los colombianos por esa tradición. La chicha pues empieza un proceso ancestral, porque era la bebida donde se reunían a hacer sus oraciones, donde hacer sus plegarias, pero también después se convierte en alimento de las romerías. Las romerías siempre eran acompañados de la chicha, y también era de los gorgorios de fiestas y demás. La chicha en Colombia hay donde siempre se hace, pero viene un alemán, es más un judío, que es Leo Kops. Leo Kops es judío masón y viene a Colombia a hacer y a inaugurar la cervecería Bavaria. Y él empieza a hacer un ofrecimiento de la Bavaria y a decir que era prohibida la chicha, asunto que en un principio no lo logró. ¿En dónde logra la prohibición de la chicha? En el concepto de cuando él de alguna manera manipula al clero y las altas esferas del clero. Entonces el clero, los arzobispos y los cardenales de Colombia comienzan a decir que todo aquel que tomara chicha tomaba fermento, que era hechizado, que tenía enfermedades, y que pues algunas enfermedades muy crueles eran producto de la chicha. Y ellos empiezan a decir, todo aquel que tome chicha toma bebida del diablo, todo aquel que tome cerveza toma bebida de dioses. Comienza ese trabajo. Pero legalmente, de pronto el presidente de Colombia, Pedro Nel Ospina, es uno de los que empieza a formalizar la higienización de la chicha. El barrio de la Perseverancia, un barrio que también inaugura Leo Kops, que viene masón, como le digo, judío, con su técnica alemana, hace la cerveza, y empiezan a hacer todo ese proceso de empezar a formalizar la bebida de la cerveza. La cerveza tiene muchos proyectos y hay unas campañas, no más chicha, sí a la cerveza de Bavaria, sí a la chicha de la cerveza de Bavaria. Pero después luego viene una arremetida y le ponen el impuesto a la chicha. Entonces el impuesto es legal, el impuesto lo formaliza el gobierno nacional a las chicherías, y es así que el hoy conocido, por ejemplo, Pozo de Quevedo, para la Perseverancia, pues eran chicherías con licencia. En Boyacá pasa algo más o menos parecido, pero con una connotación. Las mejores chicherías de estas son de Nada más y Centro, que están en Santa Rosa de Viterbo, La Villa, Republicana, Santa Rosa de Viterbo, otra capital de la provincia del Tundama. Entonces ahí estaban las mejores chicherías, mejores fabricadoras. De hecho todavía es ancestral Doña Candelaria, y se dice que Doña Candelaria es la única mujer chichería que tiene el aval de muchos ministerios. No es porque tenga legalmente el aval ministerial, sino porque han ido a aprobarlo los ministros, el presidente, que en paz descanse, Virgilio Barco, y el presidente Belisario Betancur, estuvieron ahí visitando las cárceles. Entonces ellos venían y tomaban chicha porque es una bebida supremamente ancestral y tienen la connotación que es la misma técnica desde la abuela de la Candelaria, 2023, siglo XX, XXI, entonces tiene esa connotación ancestral. Las chicherías entonces están acantonadas ahí, porque los jesuitas, cuando llegaron a hacer aquel acantonamiento y en la hoy Escuela de Policía General Rafael Reyes, pues ellos hacían muchas ceremonias, muchas eucaristías, y se congregaban a las romerías que habían en Morcá, en Sogamoso, en Floresta,
y ahí hacía mucha chichería, la forma estaba chicha. ¿En qué momento pasa en cuanto al resguardo, que se llamaba, los que cobraban el impuesto a la chicha, se llamaba el resguardo, entonces cobran impuesto a las chicherías? Entonces, ¿ellos qué hacen? Se vienen hacia la zona de San Luis, la Laguna, a montar las chicherías para vender a los paisanos de Duitama. Entonces, de esa manera se entronizan por el sector del barrio San Luis, de la Laguna, se entronizan y ahí quedan las chicherías de Duitama, las escaleras, después las escaleras, la Quinta de Bolívar y Monserrate, las 3 chicherías de la familia Bastidas. Ahí estaban entonces la familia Bastidas, que de San Carlos Evitano. Entonces, ahí queda esa parte de la chicha. En este sector del Tungal. Pero también la chicha, pues más adelante, ya en los 60s para acá 70s, se convierte en un festival de alguna manera legal, porque le pagaban impuesto al resguardo, y se hicieron muchas actividades, el Festival de la Chicha y la Mazorca de la Trinidad en Duitama, se construyó la iglesia de San José Obrero Punta de Chicha, se construyó la iglesia de San Pedro Claver con chicha, porque cada 8 días se hacía un festival de la Mazorca y la chicha, y eso se hacía con la venta de la chicha, y era el impuesto más preciado que tenía, que se hiciera así. En Duitama se construyen las iglesias con la chicha, con los bazares, y los bazares que dejaban impuesto a la chicha. Se hicieron así porque el clero, el párroco, se queda con el impuesto de la chicha para venderla. Entonces, ese es el recaudo que se hacía directamente para la iglesia. Entonces, eso era uno de los recursos de muchos municipios. La chicha siempre, como le dije al principio, ha sido perseguida desde Leo Cox hasta nuestros días. Pero no porque sea mala bebida, no, sino por la evasión de impuestos y porque se aduce que es una bebida antihigiénica. Pero se ha comprobado que chichas como Huelva Candelaria, como Huelva, las chichas de Raminiquí, de Santa Sofía, de Chiquinquirá inclusive, son chichas que son bien hechas, son fermentos naturales bien hechos. De hecho, el que toma chicha sabe que es una chicha buena o una chicha mala. La ciudad de Duitama, por ejemplo, tuvo muchas chicherías, que la Muelona, que el sector Cándido Quintero había otras chicherías. Esas chicherías pues eran un público de transportadores, de personas que trabajan en los mercados, de personas, pues, campesinos. Entonces siempre lo veían como que eran una visita de personas, no era que no fueran gratas, no, de personas de bajo mundo. Pero no, era que el presupuesto que les da con una botella de chicha, pues se embriagan 3 o 4 mientras se compran 4 o 5 cervezas. Pero la chicha ha sido perseguida no por lo mal hecho, sino también es por la evasión de impuestos. La chicha se sigue constituyendo y se sigue haciendo al punto de que se está estudiando la posibilidad en el departamento de Boyacá, seguramente en otros departamentos, como una bebida ancestral y que se generaría y se postularía como un producto artesanal, natural. Entonces, con algunos explícitos, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de reglamentar, visitar y hacer un acompañamiento a los fabricantes de chicha. Miren ustedes, por ejemplo, la chicha que se toma en Socotá. La chicha que viene en Socotá, ves que esa chicha tiene una connotación. Lo toman 2 tipos de personas, el santanderiano y el boyacense y el casandareño. Entonces, en ese punto convergían 3 culturas. Porque el santanderiano que trae el mercado, que va por el tablón de Támara a recoger el café y se devuelve, pues también eran llaneros que eran boyacenses. Entonces llegaron ahí y ellos empezaron a no cargar tantos galones, sino a hacer un producto de destilación. Y esa destilación es el miche, que es en la vereda Chusvita, municipio de Socotá. Entonces ahí se hace el miche. ¿Qué es el miche? Pues inicialmente comenzaron con el fermento del guarapo, la chicha, pero más luego empezaron a adicionarle las frutas. Hoy por hoy es una bebida que está en proceso y en vías de legalización como producto natural, artesanal, ancestral de Boyacá. Entonces está ya, por ejemplo, flor de caña, que tiene un estudio de unos grados de alcohol, de una cocción, y ya no es el fogón tradicional con el humo, sino que tienen que hacer unas estufas, unas cocinas, con unas chimeneas, con una ambientación y con una oxigenación y unos alcoholes previamente elaborados. ¿Por qué nace esta idea? En Boyacá tuvimos la mejor productora de alcoholes para bebidas, que fue la productora que estaba en Moriquirá. ¿Y por qué reúne el requisito? Porque es que vienen personas de la provincia de Vélez, de la provincia de Guanentá, inclusive de aquí de Boyacá, llevan allá en los barriles, en los zurrones, en los zurroneros, cargando la miel que producían el Alto Ricaurte, el Bajo Ricaurte, todo ese pedazo de Santander,
Entonces ellos lo traían y lo vendían ahí y al campesino le pagaban de contado. Pues era un buen, excelente negocio y se producía, por ser de excelente calidad la miel, se hacía excelente alcohol, pero lamentablemente pues las cosas gubernamentales cuando no se cuidan a veces tienden a desaparecer, que fue lo que nos pasó con los boyacenses, con la mejor empresa fabricadora de alcoholes para bebidas alcohólicas. La chicha, ¿por qué no se va? La chicha, ¿por qué se perdura en el tiempo? Primero que todo, la chicha ancestral, la chicha de sabor, la chicha de los abuelos. En Duitama yo creería que habría unas 15 chicherías y legalmente no pueden ser más de 3. No pueden ser más de 3, que existan legalmente, no pueden ser 3. Entonces todas se conforman como una especie de cocción casera para venderle a algún público dirigido. Pero mire usted, por ejemplo, los estudiantes que gustan de probar los sabores ya tienen identificar algunos sectores. Entonces, por ejemplo, en Duitama van a 2 sitios, no van a más, van a la Trinidad y van a San Luis, ¿sí? No van a otros sitios. Otros públicos van a las inmediaciones de la Plaza de Mercado de Duitama, o van al barrio San Fernando, o van hacia Guatendía, ¿sí? Pero es otro público. Entonces, se ha clasificado a los públicos por los sabores que cada uno tiene. ¿Por qué? Porque es que la forma de la fabricación. Volvamos al principio. Al principio le he dicho de Candelaria. Candelaria es la única persona que todavía existe con la tradición antigua, original, de los 45-40 días de fermentación. ¿Sí? Porque lo primero que se hace es seleccionar el maíz, hacer la molienda, y se hacen los bollos, se hacen las bolas, para luego cocinarlas, se duran cocinando y después de eso se saca, se deja enfriar y van a los toneles, donde los toneles no se les adiciona agua, se les adiciona panela. La panela es una panela que se hacía por Ricaute, que era charla, una panela chiquita, que era la famosa panela melcochuda. Inclusive esa va con todo el gamero que venía forrado, va con todo allá adentro, para que eso ayudara a sostener los patógenos o los microorganismos que hacen que la fermentación. Entonces ellos servían de comodín y de almohada y de cama para que vivieran ahí los microorganismos en la fermentación. Entonces por eso es indispensable. Después de que dijeron un accidente por ahí en Chiquinquirá, que se le cayeron algunas prendas íntimas de una mujer, se quedaron ahí, entonces dijeron que si el sabor era bueno porque tenía un buen calzón, pero eso más bien es como un mito, pero no necesariamente tiene que adicionarse, no forma parte de adicionarle al sabor de la chicha, no en absoluto. La chicha verdadera es con panela morena, sin químico ni clarol, una especie de clarol que es natural además, es parecido al aloe vera, la sábila, es parecido, es el clarol, que se le aplicaba a la panela en los trapiches momentos antes de llevarlo a las gaveras. Son gaveras pequeñitas, unos cuadrados que iban y se introducían ahí en la chicha. Entonces, por eso, está clasificado los sabores. Entonces ya, ¿tú quieres una chicha? Hay que mandar a hacer. No, que vamos a hacer un San Pedro, por ejemplo. La chicha la hace fulana de tal en Paipa, por ejemplo, en el sector del Tejar, en el sector arriba de Villavianey, hacen excelente chicha por encargo, no le hacen más. Entonces ya usted tiene que llevar sus recipientes plásticos para traerla, porque de obligatorio cumplimiento tienen que ser toneles de madera, de obligatorio cumplimiento. Hay una fábrica de toneles aquí en Santa Rosa de Viterbo, repito, es la cuna, además la meca de la marroquinería en Colombia, pero es otro tema. Y ahí se hacían los toneles amarrados al temple en el agua. El carpintero construye, el artesano lo construye y va al agua para sellarlos, fermentarlos, no tiene pegante. Es únicamente lo que hace la cocción y la fuerza natural que hace la madera para sellarlos. Entonces por eso lo hacían. Pero no podríamos tener así como un dato exacto de cuánto. Sogamoso, por ejemplo, hablar de Sogamoso y de la chicha de Mochacá, ancestral, tradicional, la mejor chicha que pudieron tener en Sogamuxi, porque están cerquita de inmediaciones con raíces netamente autóctonas, muiscas, era Sogamoso. Y de ahí se desprendieron para Tota, para Cuitiba, para Morcá sobre todo, porque es que en Morcá, los bailes de San Pascual, para Tauramena, Casanare, se iban por ese lado, llevaban la chicha a Tauramena, Casanare, hasta que allá ellos tuvieron que hacer sus propios favores. Los boyacenses somos ricos en chichas. Tenemos la chicha de Uchúa, la chicha de Nabos, la chicha tradicional que es de cebada, la chicha de los 7 granos,
la chicha cerada, que es la chicha tradicional que se hace en las abuelas y los abuelos, pero que era menester buscar la hoja de resorte de un vehículo y entonces se ponía a calefactar hasta que era rojo, tipo cereza, y era introducido en el barrio. Entonces la chicha cerada para curar la anemia. Pero eso era unas tradiciones, pero sí, efectivamente, los adicionales de hierro a la chicha. Tenemos una chicha de Ibias, tenemos aquí, hay una chicha de Corozo, pero esa sí es traída de otra parte, pero se hace en Boyacá. Y la chicha de zanahoria, la chicha de racacha, aquí tenemos gran variedad de chichas. Pero cada producto, la chicha de racacha, por ejemplo, no es el mismo tiempo de fermentación que la chicha de papa, por ejemplo, o que la chicha de Ibias, no. Entonces tiene un tipo de fermentación y son especiales. Hay alguna chicha, que era de los 7 granos, que me dicen que es un poco más delicada por la variedad de los granos, que ahora cebada, el trigo, el maíz pintano, eso está. Es un poquito más delicado porque se sumerge a que de pronto se pique. Entonces ellos tienen que tener tino exacto y por eso casi muchas personas casi no lo hacen por ese sentido. Pero las personas que lo logran hacer más en la parte norte de Boyacá, digamos Huitán, El Espino, el Cocuy, esos son diestros para hacer chicha de los 7 gramos, son diestros. Saben mucho, tienen el secreto perfecto, inclusive de la cocción, porque la cocción se hace en ollas de barro y no la hacen a todo fuego, sino que es a fuego lento y ellos lo van acompañando y lo mismo, cada proceso lo hacen muy lento y muy despacio, pero ellos sí son versados. Hay una chicha que la están haciendo por el lado de Setaquira, ¿sí? Entonces es una fruta de chachafruto, ¿sí? Una chicha de chachafruto. Es un vino ya finalmente, porque es una vino o una mistela, ¿sí? Porque ya no es el espesor, porque la chicha se pone como el espesor, hay un poquito más delgadita. Y lo mismo Miraflores, hace una chicha de chamba, hace la chicha de chamba en Miraflores, la ciudad de los Ojos, hace una chicha de chamba. Boyacá es riquísima en sabores de la chichería. En Villa de Leyva, Santa Sofía, hacen una chicha de manzana, y hacen una chicha en el sector de Santa Sofía, por una vereda que se llama Duraznos y Colorados. Alguna vez hice una prueba de una chicha de durazno, porque había mucho durazno por ese lado, y logro que había mucha curúa, y durante muchos años vivieron de la curúa, pero hacían una chicha de durazno, precisamente en la vereda de Duraznos y Colorados, municipio de Santa Sofía, Boyacá. Que si se ha pensado en hacer la empresa de la chicha, claro que sí. Mire, hay un señor que vino a Santa Rosa de Viterbo a hacer empresa, que tenía algún parentesco lejano con Casilda Zafra, y él se viene, un acto ejecutivo de una de las empresas de Alberto Diosinco Vargas, La Cuña, y se vuelve a buscar sus ancestros y se encuentra con que no había nada de Casilda Zafra, solo el nombre de Caballo Paloma, no existía más nada. Y empieza a hacer una investigación de la familia y sus ramificaciones, su árbol genealógico, y se encuentra con su majestad la chicha. Y se pone a hacer un estudio y logró hacer un empaque con un pitillo para exportar a Estados Unidos. De hecho, sí llevó algunas pruebas para Estados Unidos. Pero, como dije al principio, también habían algunas normas de higiene que tienen que hacerlo, del cual incumplía. Entonces, tenía laboratorio, tenía microscopio, tenía la ingeniera de alimentos y bebida, y lograron pasarle también unos empaques Twisoft, desde su botella, y que no producía el hervor que produce normalmente. Pero entonces los conocedores dicen, perdió el sabor, porque castran para el proceso de la fermentación, que es el éxito y el sabor de la chicha. Entonces hasta ahí llegó el proceso y no les gustó porque se pierde el sabor, porque el boyacense conoce el sabor de la chicha.